Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Dios los bendiga. Ahora sí, nos vamos a ir directamente a la Biblia, si gustan. am, Vamos a estar yendo de un lado a otro en la Biblia, porque me gustaría dar un mensaje de... Este mensajito está, a mí me gustó mucho al final como el Señor me lo dio, porque digamos que la idea de lo que quisiera enseñar es esto. Se oye mucho y mucha gente ya lo olvidó, ¿verdad? Pero tenemos que ser, digamos que tercos en lo que la gente ya olvidó, que es Jesús naciendo en Navidad. ¿Sí? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la razón de Navidad? Bueno, pues la razón que celebramos Navidad es Jesús naciendo, es Él viniendo a este mundo, el advenimiento de Cristo. Pero mi punto de esta noche no solamente es ese, que es recordar, que es aferrarnos, digamos, atercarnos, si usted quiere decirlo así, a que Jesús es el motivo de la salvación, perdón, el motivo de la Navidad, que es Él viniendo, estando en el cielo, luego venir a la tierra, enviado por su Padre a salvarnos. Pero me gustaría que indagáramos aún en el por qué. Si Él es la razón de la Navidad, ¿cuál es la razón que tiene Él para hacerlo? Sí, y yo creo, hermanos, que es bien clarito y tenemos que disfrutarlo. El título del estudio es Dios nos ama. Feliz Navidad puse acá, pero Dios nos ama tenemos que encontrar que toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, hay un punto, hay un tema, y ese tema es de que Dios quería rescatarnos. ¿Y por qué nos quería rescatar? Porque nosotros somos pecadores, porque tenemos, fíjese que se me hace una cosa tan rara. Sí, que Dios nos dio libertad, porque Él no quería que estuviéramos con Él en el cielo a fuerzas, digamos, o no quería que estuviera un montón de gente que no tenía opción nada más allá en el cielo, y entonces no podríamos adorar a Dios bien, porque estaríamos ahí forzados. No, ¿cómo íbamos a ir a adorar a alguien si seamos forzados a ir ahí o no teníamos ninguna opción? Y Dios dijo que quería que fuéramos libres para hacerlo. Adorar a Dios tiene que ser algo que nos nazca de corazón, y Él lo sabe eso. Digamos que eso es lo que Él quiere que entendamos ahora. Estando enfrente de Él en el cielo, libres, podíamos irnos al infierno, podíamos estar en otro lado, pero decididos a estar con Él, eso es lo que Él quiere. Ahora, me gustaría que si Dios nos dio a nosotros la libertad de ser libres, perdón, la libertad de amarlo a Él, de escogerlo a Él, yo creo que tenemos que tener también una razón constante, digamos que vívida, del por qué yo quiero estar con Él, y es porque Dios nos ama. Si al Dios darnos la libertad de rechazarlo, nos hace saber que Él nos respeta, que es dulce con nosotros, que no es un Dios que ordena sin ninguna razón, pero que es un Dios que ama a esta persona que quiere estar con Él. Si Él dice muchas veces, yo quiero que estén donde yo estoy, quiero que vengan al cielo, quiero ser su Dios y ustedes conmigo, ustedes mi pueblo. Si la verdad es de que en toda la Biblia nos vamos a dar cuenta, o nos damos cuenta, que Dios es amor. Y, en 1 de Juan lo dice dos veces. En el versículo, es 1 de Juan 4:8, dice, el que no ama no ha conocido a Dios, dice, porque Dios es amor. Y simplemente con eso, así quiero comenzar. Quiero que entendamos, o que vayamos, digamos, comiendo este pensamiento. No podíamos decir, la Biblia no podía decir, nadie podríamos decir que Dios es amor si nadie hubiera experimentado su amor, su carácter, su actitud de amor. Y ahora que nos encontramos con este Dios que nos vino a salvar, porque no podíamos salvarnos a nosotros mismos, nos dio libertad de pecar y pecamos, aun cuando tenemos la libertad de servirlo a Él, pero escogimos pecar, escogimos alejarnos de Dios, rechazarlo, y no nos dejó allá, digamos, con esa cosa que es nuestra culpa, con eso que hicimos nosotros. Dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, todos quedaron destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que ninguno de nosotros puede estar enfrente de Dios porque voluntariamente lo rechazamos, ¿sí? Porque Él nos dio libertad para estar con Él o no, y todos dijimos no queremos estar con Él, rechazamos a Dios, y eso es tristísimo de entenderlo, porque esa es nuestra realidad, pero también maravilloso, porque Dios no nos dejó aún con la decisión tomada. Si todavía viene y nos dice
que aparte, digamos que la decisión que tomamos de rechazarlo, ahí está, y todos estamos perdidos, pero abrió una puerta, envió a su Hijo y dijo, el que crea en Él puede venir otra vez a estar conmigo. ¿Sí? Puede tener otra vez la vida que había rechazado, puede ser mi hijo, puede estar conmigo en el cielo donde yo estoy, porque nos ama. Sí, porque nos ama. Puse esto y déjeme, lo pongo ahí, lo leo. Resumen del estudio anterior que fue, que ya fue de Navidad, ¿no? Jesús es Dios, eso fue lo que dijimos el miércoles pasado. Jesús es Dios, Él es el Creador, Él es el Eterno, Él es el Salvador. Sí, he estado como diciendo muchas veces que celebramos Navidad y que somos salvos porque Jesús es Dios. Y no sé si usted a decir, sí, ya sabemos eso, ya lo he dicho muchas veces, pero tenemos que recordarlo todos los días, porque si Jesús no es Dios, si Jesús es, digamos, que el hombre más importante, el ángel más grande, el arcángel, el hermano de uno de los arcángeles, muchos dicen que es el hermano del diablo, porque de acuerdo a esas personas dicen que Jesús es otro arcángel, igual que Gabriel y que Miguel, lo cual eso es falso. Si Jesús es Dios, es el Hijo de Dios, de la misma sustancia que Dios, y si Jesús no es Dios, ni los que creen, los que no creen que Jesús es Dios, ni nosotros seríamos salvos si Él no es Dios. Entonces, porque Él es Dios, celebramos Navidad, porque Él estaba en el cielo, vivía eternamente, y luego vino, nació de una virgen, como dice la Biblia, y luego murió por nosotros. Porque es Dios, pudo salvarnos. Ahora celebramos pues Navidad porque Él es Dios. Él es el Creador, Él es el Redentor, Él es el Eterno, Él es nuestro Dios. Pues acá, y en Navidad celebramos su advenimiento, que es su venida. Pues vino enviado del cielo, obviamente cuando dice que fue enviado, estaba en algún lado y estaba pues en el cielo. De allá lo envió el Padre y vino a la tierra para salvar a los pecadores y en la cruz consumó, nació en un pesebre y en la cruz consumó su tarea. Él dijo, todo está consumado. José y María recibieron al Verbo encarnado, que es quien es pues digno de adoración. Jesús es Dios y por eso tenemos que adorarlo. Yo no sé si se ha entendido en todos los mensajes que he dado, ya hace como 2 semanas empezamos con lo de Navidad. Y en la Navidad no hay otra forma de celebrar Navidad más que adorando a Jesús, porque Él es Dios, pues. Y si Él tomó el tiempo y tomó la tarea y pensó en nosotros, antes que nosotros en nosotros, yo creo que Navidad se celebra adorándolo a Él, adorándolo, glorificándolo, exaltándolo, diciéndole sí, diciéndole que lo vamos a obedecer y sirviéndolo, comprometiéndonos con Él. Y dice que la introducción a este estudio, dice, quedó bien claro, Jesús es el Verbo de Dios encarnado. Jehová salva, Jehová con nosotros. Jehová, el nombre de Jesús, dice, el que le dio el ángel, los dos nombres que le dieron el ángel a José y María, uno era Emmanuel, que es Dios con nosotros, o Jehová con nosotros, y el otro era Jesús, que es Jehová salva. Entonces, nada más en el nombre de Jesús, como lo conocemos, habla pues de quién Él es y qué vino a hacer. ¿Sí? Él es Dios con nosotros y vino pues a salvarnos, tan claro como eso. Ahora, ¿por qué Jesús, qué fue lo que motivó a Jesús a venir del cielo? ¿O cuál fue lo que motivó al Padre y al Hijo a hacer el plan de salvación para todos los hombres? Hacer todo este movimiento, dejar el cielo para venir al mundo y rescatar a los que decidieron pecar contra Él. Dios, digamos que tenía o pudo hacer más cosas, pero digamos que 2 cosas. El día que Adán y Eva cayeron en pecado, si Dios ya los tenía, digamos, en un estado perfecto, hay quienes dicen que el estado de vida de Adán y Eva en el paraíso no tenía, digamos, un tiempo de límite, sino que podían estar ahí para siempre porque todavía no había pecado, pues. Había día y había noche, pero no había pecado, y el pecado es el que nos trajo la muerte. Entonces, Adán y Eva podían vivir en el paraíso por siempre, porque no habían pecado. Sí, pero una vez que pecaron, cuando cayeron en pecado, Dios había podido haber dicho, ok,
tenían la opción de no pecar, les dije que no lo hicieran, me desobedecieron, pues entonces se van a quedar para siempre muertos, ¿sí? Porque esa es la idea. Si pecan, mueren. Si comen del árbol, morirán. Eso fue lo que les dijo Dios, y Eva le dijo eso a la serpiente. Entonces Dios no nos dejó en el estado de condenación para siempre. Ese podía haberlo hecho Dios, pero no lo hizo. Lo otro era, digamos que destruirlos por completo y hacer otros. Apenas tenía dos personas. Entonces podía haber dicho, ok, pues voy a quitar a Adán, ¿verdad? Y voy a traer a Alberto, ¿verdad? Y a Briseida. ¿Por qué no hizo Dios eso, pues? ¿Verdad? ¿Por qué no Dios mejor quitó lo que ya había hecho? Porque salieron fallos, ¿verdad? Desobedientes, y luego hago otra creación. Pero ni nos dejó en condenación, ni trajo a otros, sino que le dijo a Adán y Eva que les iba a enviar a uno que le iba a aplastar la cabeza a la víbora que los había engañado. Sí, y yo no sé, pero desde ahí empezamos a entender que Dios es obviamente diferente que lo que pensáramos, es diferente que no lo podemos poner en una cajita y decir, ya entendí a Dios, porque Dios es mucho más grande que eso. Dice la Biblia en Juan 17, conocerte a ti, conocer al que tú has enviado, tu Hijo Jesucristo, es conocer la vida eterna. Esto es, vamos a durar la vida eterna tratando de entender quién es Dios, tratando de conviviendo con Él, tratando de entender la majestad que Él tiene, y tenemos la vida eterna. Para eso es la tarea. Sí, pero por ahorita, mientras que estamos todavía en este mundo, yo quisiera que entendiéramos simplemente que hay algo que motivó a Dios para no dejarnos condenados ni destruirnos, y es que nos ama. Si Dios de alguna forma increíblemente, por ningún motivo razonable, que es, nosotros no somos personas, digamos, que convencimos a Dios que no nos matara, o que somos tan buenos, o estamos tan bonitos, o algo, no causamos nada en Él para que nos dejara vivir. Si es por amor de Él mismo, por amor de su nombre, si por su gracia, si nos dejó vivir. Sí, y tenemos que valorarlo, hombre. Tenemos que decir, ok, estamos vivos porque Dios nos ama. Jesús vino a salvarnos porque nos ama. Viene otra vez porque nos ama. Si Dios nos ama. Puse acá, hermanitos de mi corazón, estamos en la celebración de Navidad. Literalmente estamos a punto de celebrar Navidad. Obviamente que nosotros no vamos a, digamos, a festejar el día que vamos a adorar a Dios. O sea, digamos que se acerca esta fecha en donde podemos meditar qué es lo que está pasando, como lo estamos haciendo ahorita, ¿sí? Y luego, digamos, que darnos cuenta que adorar a Dios tenemos que hacerlo todos los días de nuestras vidas, porque todos los días tenemos vida, porque todos los días Jesús vino a salvarnos. Sí, del cielo vino, llegó, encarnó su palabra, nos salvó, y ahora los salvos tenemos la opción de adorarlo sin parar, constantemente, cuando vemos su amor, cuando nos damos cuenta de todo lo que nos ama. Déjame hacer una pequeña oración. Dios maravilloso, ábranos el corazón, Señor, en la mente, y este punto, Señor, de encontrarnos contigo, amándonos. Ayúdanos para que transforme algo en nuestras vidas, Señor, para que nos haga crecer y salir tal vez de un estado de como adormilados, cristianos pero adormilados, Señor. Ayúdanos, porque necesitamos ser cristianos activos en tu plan, en tu voluntad, crecientes. Ayúdanos, edifícanos hoy, Señor, y envíanos así edificados a ser canales de tu amor y de tu gracia a la gente que nos conoce. Sea así en el nombre de Jesús. Amén. Pues acá, hermanitos de mi corazón, estamos ya en la celebración de Navidad, literalmente adorando al Verbo de Dios encarnado. ¿Quién es este? Jesús. Dice la Biblia que Dios, antes de comenzar la creación, encontró una forma para que el hombre que apenas iba a crear estuviese con él para siempre. Sí, eso es importante, digamos, que meditando en esto y pensándolo. Dice la Biblia que Jesús dice que él estaba con el Padre antes de la creación del mundo, y en Efesios dice que nos salvó antes de hacernos. En Efesios 1 dice eso. Sí, entonces yo creo que tenemos que, haz de cuenta, lo oímos, ok, soy bonito, pero ¿qué es eso? ¿Cómo es posible que Dios todavía no nos haya creado, no haya hecho al hombre ni a la mujer, no haya hecho nada de la creación, y ya estaba pensando una forma
de cómo salvarnos, ¿sí? Una forma de cómo el hombre podía estar con él para siempre. Y obviamente que yo no sé si usted lo piense o no, pero desde que Dios decidió hacernos agente libre, digamos que cuando Dios decidió darnos la oportunidad de decidir estar con Él o de rechazarlo, en el magnífico conocimiento que Él tiene, Él entendió que íbamos a rechazarlo. Eso es triste. Eso es triste de saber porque si no estamos con Dios, estamos perdidos, punto y aparte, punto final. Antes de crearnos libres para decidir estar con Él o no, Dios encontró, fabricó, inventó, diseñó una forma de salvar a estos que iban a decirle a Dios que no lo querían. Nomás porque nos dio libertad, no nos dio, digamos, no nos hizo para rechazarlo. Al contrario, dice la Biblia que nos creó para su gloria, pero nos hizo libres. Y esta libertad, Él reconoce, digamos, Él nos enseña que teniendo la libertad, íbamos a terminar rechazándolo. Entonces, al rechazarlo, no teníamos más opción de salvación. Caímos en el pecado y el pecado es muerte. Entonces, Dios hizo un plan, diseñó el plan de salvación antes de crearnos. Pues Dios ya sabía que al darle libertad al hombre para estar eternamente con Dios o eternamente separado de Dios, increíblemente el hombre escogería pecar contra Dios y vivir sin Dios para siempre. Tristemente, triste realidad, pero así es. Es como si Dios nos pregunta, un pequeño ejemplo, dice, oye hijito, que Dios nos dijera, oye hijito mío, conmigo nunca te faltará nada. Nadie te podrá hacer algún daño, nunca. Ven entonces a vivir a mi casa, si quieres. Y los hombres contestamos, no. Prefiero sufrir hambre, calamidad, frío, abusos, golpes, cárceles, y si tengo que ir al infierno, entonces voy. Así contestamos. Es triste, pero de acuerdo a Dios, nos hizo libres. Y está maravilloso saber eso, somos libres de escogerlo a Él y entonces ahora ya Él va a saber que sí queremos estar con Él. Sí, yo creo, hermanos, que por esta razón, por esta misma razón, porque teníamos la libertad para rechazarlo, yo creo que Dios, que entiende todo y sabe todo, le da gusto que nosotros seamos salvos. Es como que lo disfruta porque si te fijas, la mayoría del mundo no cree nada, pues no sigue a Dios, prefieren esto, prefieren sufrir hambres, calamidades, todo, pero no voy a estar contigo. Es como que te rechazo aunque no te conozca, no me importa que yo soy importante y yo voy a tomar mis decisiones sin ti. Y qué locura, pero cuando Dios nos ve a nosotros, usted y yo, que hemos recibido a Jesús, que volvemos aceptado y que caminamos con Él, hombre, Dios dice que Él está feliz. Él quiere estar con nosotros, caminar con nosotros. Y yo digo que aunque se oiga como que, ay, ¿eso qué tiene eso? Eso no es ninguna enseñanza. Claro que sí, porque tenemos que disfrutarlo, pues. Tenemos que saberlo y decirlo todas las veces. Yo soy el que recibí a Jesús. Jesús murió por mí y yo lo acepto. Él es mi Salvador y yo quiero caminar con Dios. Estaba hablando la semana pasada con una parejita de jóvenes y llegó al punto en donde ellos decían que Dios estaba por todos lados y que Dios los quería mucho y que ya no tenían ningún problema porque Dios estaba con ellos, ¿verdad? Pero no voy a meter más en sus vidas, pero así están viviendo en pecados y no tienen, digamos, esta conciencia de Dios en sus vidas. Según ellos sí, pero no, porque Dios dice así en la Biblia, en Santiago, si tú caminas conmigo, entonces yo camino contigo. O sea, no podemos ser gente, no podemos pensar que no importa lo que haga, no importa lo que diga mi boca, las mentiras, el engaño, las malas palabras, si yo vivo en pecado, si robo y todo esto, y Dios todavía tiene que estar conmigo. A lo mejor ustedes creen de esa forma. ¿Es que no puede ser eso posible? O sea, como la gente, porque todos, la gente, vamos a decir que la gente que no tiene a Jesús en su corazón, cuando alguien se muere, le dicen inmediatamente, está en el cielo, ya se fue con Dios, ¿verdad? O te está viendo y Dios te va a cuidar y te va.
pero es falso de acuerdo a la Biblia, ¿verdad que sí? O sea, si, digamos, dejemos en paz a la gente que ya se fue, pero nosotros, si nosotros no vivimos de acuerdo a la palabra de Dios, no estamos en una lucha constante, o sea, no podemos estar como exigiendo, como pensando que Dios me tiene que ayudar y que tiene que guiarme y bendecirme y perdonarme, porque, o sea, porque Él es bueno. Haz de cuenta que lo juzgamos a Él, si no me perdona, entonces no es bueno. Él no es Dios, no tiene el poder para sanarme y sanar a mi niño y así. ¿Verdad? Cuando Él dice bien clarito, si tú caminas conmigo, entonces yo camino contigo. Y yo creo que es bien justo, pues. Es bien justo, Dios es justo. Entonces, yo creo que tenemos que tener más conciencia, primero, de su amor por nosotros, porque dice la Biblia que nosotros no lo amamos a Él primero, que lo amamos porque Él nos amó a nosotros. Entonces, una vez que entendamos su amor tan grande, lo que Él hizo por nosotros, cómo es que vino del cielo y dejó su trono, eso es como algo trágico para Dios. Dice la Biblia en Filipenses que Él se rebajó a sí mismo en forma de esclavo. ¿Cómo es posible? Haz de cuenta como que tú haces, no sé, 3 dibujos de payasitos y un payasito está triste y ahora te tienes que ser payasito para ir a contentar a aquel payasito triste para que esté feliz. Y Dios tuvo que venir a hacer eso. Él lo hizo, es más. Vino a salvar a las personas que Él creó con la eternidad en su corazón que lo rechazamos. Que lo rechazamos. Y Jesús vino del cielo en su dulzura, en su amor, su gran amor por nosotros y vino a todavía tratar de rescatarnos. Él lo hizo completo, pero tratar, digo, porque somos cabezones y ni aunque ya vino y murió por nosotros, ve, si alguien pudiera decir, oh, pues es que Él venga pues y nos hable y nos salve, pues ya vino y lo hizo y la mayoría de gente en el mundo no lo acepta, no lo reconoce. ¿Se acuerdan ustedes de Lázaro y del rico? El rico dijo, mis hermanos están allá y no saben. ¿Por qué no mandas a alguien de aquí para que les diga? Y Abraham le dijo, pues ya fue uno. Si no escuchan a Jesús, no van a oír a nadie. Pero estamos como oídos. Ay, la verdad, no se me agüiten, pero la mera verdad es que los humanos no sé cómo decirlo. Mira, voy a seguir platicando, o sea, estamos muy a gusto aquí. El otro día estaba hablando con una familia en donde yo trabajo. Y ellos son cristianos, ¿verdad? Pero son cristianos, ¿verdad? Y son de una denominación, no, la que es, ¿verdad? Pero hablamos de la salvación, ¿verdad? En un ratito, la señora y el señor así, y luego de repente empezaron a decir malas palabras, ¿verdad? Y pues sí me extrañó, pero dije, pues así son seguramente, así su cultura o lo que sea, pero luego al rato estaban hablando de que iban a tener una fiesta, que se iban a llevar las cervezas y todo esto. Y dije, o sea, así no debe de ser el cristiano. O sea, no importa qué denominación seas, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo le gusta a Dios que tú seas? ¿Y cómo es posible que alguien diga yo soy cristiano y luego no haya ninguna diferencia entre uno que es cristiano y uno que no es cristiano? ¿Qué testimonio? Jesús dice que hemos vuelto a nacer, pues, que somos nuevas criaturas. ¿Cómo podemos seguir diciendo más palabras y mintiendo y juntándonos con la gente que no tiene a Dios? Está bien que seamos pues la luz del mundo, pero no tenemos que convertirnos en oscuridad, ¿verdad? O sea, estamos ahí para alumbrar, no para hacernos como ellos. Yo creo que tiene que haber en nosotros un cambio así como clarito, así era yo antes y así ahora soy. Sí, así tiene que ser. Sí, ahora si nadie lo nota está bien, pero que tú lo sepas, porque tú y Dios lo saben. Así era antes y ahora así soy. Y la gente sigue, aunque conocen a Dios, aunque conocen la gracia, siguen prefiriendo el infierno. Puse acá, Dios dice muy dolido, porque Él realmente nos ama y quiere que estemos ahí con Él, donde Él está. Y dijo, salvaré entonces solo a quien quiera. Si de repente yo creo que Dios dijo, ok, esto es lo que voy a hacer. Si, yo quería que estuvieran conmigo para siempre, sin tener ningún problema, Adán y Eva, y la creación que va a haber de allí, toda la gente que va a salir, pero luego caímos en pecado y todos que salimos de allí, ya nacimos con el pecado, porque el pecado entró al mundo y ahora nosotros somos pecadores.
desde el hueso. Sí, pero ahora Dios entonces manda a su Hijo, el Padre manda al Hijo, el Hijo viene, muere por nosotros y muere por todos, pero no todos son salvos porque quiere que reaccionemos y aceptemos a Jesús, aceptemos su pago por nuestros pecados. Entonces es todo aquel que vaya creyendo, es el único que puede ser absolutamente salvo y el premio es increíble y el premio es total. Digamos que tú muy a fuerzas digas, digamos que aquí viene Dios y dice, ¿quién se quiere ir al cielo? Y luego yo como con pena digo, ¿verdad? Que yo, ¿verdad? Y Él me ve y así como con mi 25% que dije que sí, Dios me da todo el cielo completo y toda la eternidad y toda su gloria, su presencia para siempre y me perdona. Así es Dios, ese es el regalo que nos da, eterno para todo el que crea. Toda la santidad de su presencia, eternamente sin salida, sin nunca más salir del cielo, con toda la gloria que Él tiene porque dijiste sí a Él. Todos parejos. Es una gloria magnífica. Dios está desesperado por salvarnos, te los prometo. Él quiere, Él dice en la Biblia, yo quiero que sean salvos. Yo quiero que ustedes estén conmigo donde yo estoy. Y habla cómo es el cielo. Dice que en el cielo hay maravilloso. Dice no hay llanto, no hay dolor, no hay angustia, no hay pecado, no hay muerte. Sí, ¿qué más nos puede decir Dios para que se nos antoje ir al cielo? Para parar de ser los que éramos antes. Si se entiende eso, hombre. Sí, fíjate, hay problemas que nosotros no, digamos, no, eso no puedo quitarlo. Hay gente que es bien, digamos, yo ya he dicho otras veces, yo era bien mal hablado. Y gracias a Dios ya nunca digo malas palabras, ¿verdad? Pero también era mentiroso, ¿verdad? Y de repente ahí ando patinando, ¿verdad? Pero Dios me saca también de esas, ¿verdad? Y Dios te saca y te libra de todas las cosas que antes eras, ¿verdad? Pero ¿cómo hay posible que haya gente, que hayamos gentes, ¿verdad? Que digamos, no, yo sí he cambiado, pero no soy perfecto. O sea, como que nos excusamos en cosas, ¿verdad? En decir mentirillas o en vanidad. Esa es una de las grandes, ¿verdad? Porque el que yo pida perdón a otro, el que me rebaje, el que sea el siervo de todos los demás, el que me humille ante la gente, eso no, ¿verdad? O lo digo, pero no lo hago porque luego me duele que van a decir de mí, me van a ver como su achichincle allí, ¿verdad? Me van a tratar como si fuera yo su esclavo y qué vergüenza, ¿verdad? Y es fácil decirlo, pero es bien difícil hacerlo. Ahora, a eso me refiero, es bien difícil someterte a los demás, punto y aparte, al ser humano no le gusta ser sumiso, pero ni viendo la gloria de Dios, o sea, ni viendo el regalo, wow, que te plasma en tu cabeza, salvación eterna para siempre, sin muerte, ni pecado, ni dolor, ni angustia, nada, ni aún así, todavía vamos a decir, oh Dios, o sea, como yo estoy un poquito vanidoso, ¿verdad? Soy soberbio, Dios, o sea, no me ahorques aquí. ¿Cómo es posible? Hermanos, tenemos que cambiar. Tenemos que darle a Dios nuestra vida entera y al momento que tengamos que ser sumisos, tenemos que pensar en el cielo que Él nos dio y en el amor que Él nos tiene. Yo creo. Dios dijo, debe haber alguno que sí quiera estar conmigo. Pues Dios por amor no quiere imponerle a nadie estar con Él. Y nos dio la autoridad, ¿sí? Este libre albedrío para decidir estar con Él o no estar con Él. O Dios en Jesús, puse acá, y nos dio la autoridad para decidir. O Dios en Jesús perdonándonos, o el infierno eterno rechazando al perdonador Jesús. Y esas son las dos cosas que hay. Escogemos a Dios en Jesús perdonándonos, o escogemos al infierno eterno rechazando al que nos puede perdonar, al que murió por nosotros en la cruz. Ahí te va. Voy a ir como a través de la Biblia, así en unos cuantos versículos para hablar de esto, para que no se haga tan tarde. Génesis 1:1, vamos a saber quién es el que hizo todo. Digamos que no había nada, no había absolutamente nadie, ¿verdad? Y luego alguien surgió que siempre ha existido, pero que digamos que nadie lo había notado porque nadie estábamos, ¿verdad? Y luego sale su voz. Y dice así, Génesis 1:1, en el principio, cuando no había nada, creó Dios los cielos y la tierra. Esto es,
Una vez J. Vernon McGee dijo, si puedes creer Génesis 1:1, toda la Biblia entra facilito. Una vez que entiendas que alguien apareció y creó todo, entonces ¿cómo no vas a creer lo que sea que más diga la Biblia? Cuando alguien aparece y crea todo lo que conoces. En 5 días creó todo. Y en el 6º día creó la carne, creó el hombre y a la mujer. Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Sí, enseguida dice que nos creó, porque dice, el hombre tiene la capacidad de decidir el bien y el mal como nosotros. Si Dios nos hizo como Él, que podemos ver lo blanco y lo negro y decidir esto es blanco y esto es negro, esto es malo, esto es bueno. Si Dios quiere, nos tuvo que dar tal libertad, tal autoridad para poder entonces tomar la decisión. Porque ¿qué tal si nos dice, ok, escójanme a mí o al diablo y luego no tenemos inteligencia? No vamos a poder escoger a nada, ¿verdad? Porque no sabemos, digamos que si tú le dices a tu perrito, ¿te quieres salir por la puerta de atrás o por la puerta de adelante? Y el perrito te va a ir, ¿verdad? O sea, no sabe qué le estás diciendo, no importa qué le digas, ¿verdad? A veces sí se aparece como que entienden, pero son perritos, son animales, ¿verdad? Pero Dios nos dio a nosotros inteligencia para poder decidir si sí quiero estar con Dios o no quiero estar con Dios, ¿verdad? Y es súper claro y tenemos que pensarlo mucho. Dios nos dio la capacidad de inteligencia y nos dio libre albedrío para decidir estar con Él o no. En Génesis 3, Adán y Eva pecaron. Y no hay nada ni nadie que les pueda volver a dar la vida. Dios les dijo, si comen de ese árbol, morirán. Y murieron. Pues la consecuencia del pecado es muerte, como ya sabemos ahora en el Nuevo Testamento, Romanos 6:23. Pero un día, en medio de la muerte eterna para el hombre pecador, Dios encarnó su palabra. Y Jesús vino del cielo a nacer. Fíjate qué importante, te lo prometo, hermano, en mi corazón. Yo he estado pensando esto, meditando en esto, he chillado, me he desesperado porque digo, ¿qué más digo? ¿De dónde saco esto? Pero luego mira, te lo prometo, Adán y Eva, cuando Dios les dijo, si comen de esto, morirán. Y luego comieron y murieron. Y no había una cosa de que, pero luego pueden resucitar o pueden volver a entender. Dios dijo, comen, mueren. Y así quedaron muertos, ¿verdad? Ahí mismo les dio esperanza, pero la idea es de que si comes, mueres. Dios no dijo, coman y mueren un tiempo y luego y nada. Ahí era, comes o desobedeces, mueres. Pero luego un día, cuando no había esperanza, ningún hombre podía ser salvo, punto y aparte. No había nada que el hombre pudiera hacer. No había otra persona en cual poder confiar. No había nadie más, nada más que el hombre pudiera hacer. Estábamos todos muertos en pecados, en nuestro pecado. Podemos culpar a Adán y Eva todo lo que queramos, pero usted y yo tenemos pecados suficientes para pasando la eternidad en el infierno ampliamente, sin tener que ver nada con Adán y Eva. Entonces, un día, digamos que Dios está haciendo su movimiento, ¿verdad? Pero un día viene Dios y toma carne. Eso es para poder verlo, ¿sí? Para que Él hiciera o cumpliera con el plan de matar la carne que nos hizo pecar, junto con el pecar, destruirlo junto con Él. Y ese pecar es nuestro pecar, eso es nuestra carne que nos hizo pecar. Y nuestro pecado Jesús lo destruyó. No había otra forma de salvación, no había ninguna otra chance. El diablo estaba confundido. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué vino Dios? ¿Por qué murió? ¿Lo maté o no lo maté? ¿Triunfé o qué? Y Dios estaba triunfante, glorioso. Dice Colosenses 2, el capítulo 2, que Jesús dice que murió en la cruz, matando el pecado, la muerte y al diablo, que eran nuestros enemigos. Y nos dejó libres
y triunfantes. Libres y triunfantes por lo que Él hizo. Ni, como dije, el diablo estaba todo confundido pensando que había ganado porque había matado a Jesús. ¿Se acuerdan a él? ¿Se acuerdan ustedes de que ya lo quería matar desde que estaba chiquito? Cuando mandó matar a todos los niños menores de 2 años. Si lo que quería, pensaba, si lo mato, gano. Y cuando lo mató es cuando él mismo, cuando realmente Jesús tuvo una victoria para nosotros contra el diablo y contra el pecado y contra la muerte. Hermanos, yo no voy a cansar de decir esta noche, tenemos que valorar el amor de Dios. De repente apareció en un pesebre el verbo, la palabra de Dios hecha carne. Gloria a Dios. Pero un día en medio de la muerte eterna para el hombre pecador, Dios encarnó su palabra. Y Jesús vino del cielo a nacer. Pues Dios nos ama y no nos abandonó al infierno en muerte eterna, ni nos desechó para hacer otra creación mejor, sino que nos dio la vida. Y si lo piensas, ahora va a tener más sentido. ¿Quién tiene la vida? Sino que solamente el que realmente la quiera. Y eso es la fe. Sí, ahora yo creo que Él lo hizo por mí. Entiendo eso y lo creo. Yo sé que es Dios encarnado y que puede hacerlo. Y vino exactamente para salvarme porque yo había caído por mi propio pecado, por mi propia decisión. Pero Él vino a salvarme y ahora por creer, ese es el plan de Dios. Entonces yo me encuentro salvo por la fe. En Efesios 2, del 4 al 5 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Lo dice, por gracia sois salvos. Si no tienes que hacer nada, no podías hacer nada, es la gracia de Dios, es su amor, es una promesa que Él mismo se hace, es el plan que Él tiene de Él, que nace en Él mismo para salvar a esas personas que no podían salvarse. Por gracia sois salvos. Dios nos ama. Simplemente medítalo. Medítalo. Digamos que es un meditar para toda tu vida, pero aunque sea, piénsalo en esta Navidad. ¿Por qué Jesús apareció en el pesebre? Dios encarnado. Porque Dios encarnó su palabra. Y es la única razón, como ya dije, es que nos ama, independientemente de nosotros. Él nos ama. Su amor se mostró al venir y tomar carne por salvarnos, sí, con el propósito de beneficio de nosotros. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera, sí, como qué manera tan grande, eso es lo que está diciendo acá, de tal manera, con tanto amor, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. En otro lugar, en Romanos 8, más que es 37, dice que Él no escatimó la vida de su propio Hijo, sino que lo dio a Él para salvarnos a nosotros. ¿Te imaginas? Si no escatimó, es como que, no sé, no creo que se haga feo, pero no escatimó, es que le dio más valor a nosotros que a la vida de su Hijo. Es como grande, es como hermanos, si no cambiamos, los cristianos, yo no estoy esperando que los no cristianos ahora se porten bien, porque ojalá lo entiendan, pero los cristianos, pues, nosotros, los que sí sabemos, los que presumimos de ser cristianos, hombre, tenemos que dejar a un lado la carne malvada que nos hace feos, no físico, pero en lo espiritual. Pero ya estamos de todos modos. Pero, hermanos, si Dios vino y murió por nosotros, encarnó su palabra, por tanto amor, y Dios envió a su Hijo, tomando nuestra vida por encima de la de su Hijo, hombre, nuestra conducta diaria tiene que ser diferente, tiene que ser santa. Tenemos que reaccionar ante el amor de Dios. Mandó y se ha dado a su único Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Oh, gloria a Dios. Por la fe Dios te perdona, por su amor. El arrepentimiento, este está curioso de entenderse, ¿okay? Porque hay gente que cree que, ahí te va, lo voy a decir así, hay gente que cree que depende de ellos la salvación porque o te arrepientes o no.
Y el evangelio no es si te arrepientes o no. El evangelio es si crees. El arrepentimiento viene porque crees. Ahora crees en él y tu arrepentimiento está como detrás de tu fe. ¿Sí? Es el que cree tiene vida eterna. Porque el que cree confía que él puede, que él es Dios y que lo hizo. ¿Sí? Y ahora obviamente ya no quieres hacer ningún pecado porque es lo que estamos diciendo ahorita. Tanto amor y el premio increíble que te dio porque creíste, pues. Entonces, el requisito, lo que Dios pide es que creamos, es la fe. El arrepentimiento viene automático cuando ya has confiado. Y la fe no la producimos nosotros, aún ni la fe la producimos nosotros. Pues la fe es poder de Dios para nosotros. En Efesios 1:8 dice, porque por gracia sois salvos. ¿Es 1:8 o es 2:8? ¿Verdad? Yo creo que me equivoqué. Porque sí es 2:8. Acá puse 1:8 para que tengan su papel, para que le ponga el 2. Es Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Te imaginas? El único requisito que Dios pone para poder ser salvos es la fe. Y luego dice allí, y eso no es de nosotros. O sea, Dios te la regala la fe. Entonces, de veras te quedas como, entonces, ¿qué ocupo pues? Y es nada, es querer. Es obviamente la fe, es confiar en Él. Es, Señor, aquí estoy, dame todo lo que quieras. Es regalado. Y fíjate, soy tan sencillo y bueno, y luego, ¿por qué la mayoría de gente en el mundo no lo tiene, pues? No lo quiere. Y aún los cristianos, como que lo tenemos, pero no lo hemos entendido porque no hay ningún cambio. Jesús dijo que tiene que haber evidencia, pues. Tiene que haber, el otro día, es tan terrible, se los prometo. Estaba una persona que me dijo que tenía muchos problemas con su papá, que no se hablaban, y que su papá se iba al infierno y esto y aquello, ¿verdad? Y yo le dije que ocupaba ir a la iglesia. Le dije, era una persona del mundo. Le dije, pues ocupas ir a la iglesia, ¿verdad? O sea, oh, no. Yo ya soy bautizado, ya recibí a Jesús en mi corazón. Digo, uy, pero hombre, no le habla a su papá y está hablando malas palabras de su papá. Y yo digo, nos hace falta entender. Se me hace que hemos entendido como fórmulas. Soy salvo, ¿verdad? Y ya no importa qué haga. Soy bautizado, y ya me metí en el agua, pero no sé ni qué significa. Viene Navidad y ya están los regalos y hay que celebrarla, pero no sé quién es Jesús. Sabemos quién es Jesús, pero habíamos pensado que Él es Dios encarnado, o sea, viniendo al mundo a salvarte. Sí, en la Navidad no se oye de eso. En la Navidad se oye otras cosas, los pastorcitos, y está bien todo esto, pero tenemos que darnos cuenta que es Dios, que viene del cielo con el propósito de quitarnos la carga del infierno que teníamos, que queríamos, es más. Y ahora si no queremos, entonces, si ya no queremos el infierno, entonces ahí está Dios, que nos perdonó y que murió por nuestros pecados. Los cristianos tenemos que meditar más en la salvación que ya tenemos, porque la salvación que ya tenemos se tiene que ver. Por sus frutos los conocerán, dijo Jesús. No podemos engañarnos pensando que somos salvos y luego vivir como que no somos salvos, porque ¿qué creen? No somos salvos. Si vivimos como que no somos salvos, pensando que somos salvos, no somos salvos. ¿Se entendieron ese trabalenguas? No nos conviene, pero tenemos que vivir como salvos. Tenemos que vivir como hijos de Dios. Ahora, eso no va a hacer que seas salvo, sino que va a decir que eres salvo. Si no son obras, otra vez, si no son las obras, es el hecho, es lo que yo soy, es mi naturaleza. Ese es el que yo soy. Soy hijo de Dios y vivo así, como hijo de Dios. Pues y acá, no sé si vamos llegando a la inevitable conclusión. La única razón por la cual Dios no nos destruyó cuando Adán y Eva pecaron es su amor por nosotros. Y obviamente la conclusión de todo esto es el amor de Dios. Y este amor que es en este mismo momento, este amor que Dios nos ofrece ahorita mismo, el Padre por amor a nosotros envió a su Hijo. Y el Hijo por amor a nosotros nació a este mundo. Y nació pobrísimo. Y murió al ser brutalmente golpeado.
y entre escupidas y burlas, Jesús permitió que lo asesinaran. Todo por amor. Fue a la cruz, ¿sí? En la forma más terrible que había en ese tiempo, porque era como castigo para públicamente la persona que estaba crucificado fuera ejemplo para que nadie hiciera como él se hizo. Por eso era tan dramático la muerte en la cruz, y Jesús fue crucificado por amor a nosotros. Jesús dio su vida por toda la raza humana, sufriendo penar de muerte. Hermanos, Jesús, amándonos, sufrió penar de muerte. Yo voy a decir eso más al ratito, pero lo voy a decir ahorita también. Lo escribí al ratito. Jesús nos amó, y al amarnos tuvo que sufrir por amarnos hasta la muerte. Ahora, ¿será que nosotros no podemos amar a alguien aunque suframos? Digamos que hay alguien que no me cae bien y que no me gusta cómo es y se peina bien feo y le hiede la boca. Pero ¿seré capaz de amarlo aunque sufra? ¿Tendré la capacidad de amar a esta persona aunque sufra? Yo creo que tenemos que pensarlo, hermanos, porque Jesús murió por nosotros y no éramos, como dice, una pera en miel. Nosotros no somos tan amables que digamos. ¿Y por qué entonces nosotros no hacemos eso? ¿Por qué no sufrimos a amar a los demás? Ahora, no confundamos el ser, digamos, hola, ¿cómo estás? Te quiero mucho. O sea, como hipócritamente, no. Amar verdaderamente es como doblegarnos allí. De veras te quiero. Y sí, a toda la gente, digamos que cuando no odiamos a la gente, los amamos. Entonces, cuando hay una riña entre alguien, a lo mejor no sé cómo va a convertir como en la amistad del mundo, pero una amistad, un amor, como esa persona que les digo que tenía este problema con su papá. Hombre, ¿cómo es posible su papá? Si ni siquiera tus papás, ni siquiera a tu familia ahora. Obviamente que tenemos que llegar al punto en que los esposos, pues, porque los esposos de repente no estamos todo el tiempo contentos, y no habría una razón por la cual no, pues, porque somos una sola carne, dice Dios. Entonces tenemos que buscar formas, estrategias, sacar la casta, decirle a Dios, ayúdanos, y ser inteligentes y sabios para tener un matrimonio feliz, para ser una familia con tus hijos y los hijos con el papá felices, si somos cristianos, tener una iglesia sana, tener una familia, o sea, también amorosos, pues, ¿verdad? Ahí te va, que no dependa de los demás si tú amas. Yo creo que ahí está la clave, yo creo que ahí está gran clave, que no dependa de los demás el que tú los ames, porque ese es el problema. Si nadie merece tu amor, es lo que pensamos. Pero ¿qué tal si ahora amamos punto y aparte? Vamos a amar como Dios nos amó. Imagínate, como Dios nos amó a nosotros, hay que pensar eso. En Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús. Esto es nosotros. Dice, el autor y consumador de la fe. Esto es, somos salvos por la fe porque Él es el autor de mi fe y consumador. Esto es, Él ejerció en mí la salvación, de acuerdo a lo que dice acá. El cual, eso es Jesús, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Esto es, no le importó morir a Él mismo. Así como al Padre no le, ¿cómo decía ya en Romanos 8? No escatimó, exactamente. Sí, ahora Jesús tampoco escatima su vida, como mayor que la de nosotros. Él va decidido a darla por nosotros, que su vida ahora es menor. Imagínate, es menor porque ahora nosotros somos mayores, porque va a darla por nosotros. No, el cual, otra vez, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, ustedes, menospreciando la burla, menospreciando el que ahora Él se iba a rebajar, menospreciando todas esas cosas, menospreciando el oprobio, tuvo en poco su humillación
y degradación, porque eso fue lo que pasó. Se degradó, él era Dios, él es Dios, y se sentó otra vez a la diestra del trono de Dios, dice la Biblia en Hebreos 12:2. Esta frase significa que hoy Jesús tiene todo el poder de Dios, como siempre ha tenido. Jesús, quien es Dios por amor a nosotros, tiene mucho gozo. Aunque Él tuvo que sufrir, Él tiene mucho gozo porque nosotros seamos salvos. Aunque Él tuvo que padecer y ser escupido y golpeado, torturado, aún rebajado de ser el Dios, ahora ser una persona humilde, un esclavo, sí, Él tiene muchísimo gozo de que muchos hayamos aceptado su perdón. Dios nos habló. Esto está más interesante. Lo leí, se me hace que fue uno de los C.S. Lewis, o uno de ellos, no me acuerdo, no puse su nombre acá, pero él dice: Dios no habló la salvación al hombre. Esto significa, cuando Dios creó el cielo, la tierra, el Dios hablaba, si el verbo de Dios exponía la palabra y ¡pum!, aparecía el cielo, la tierra, el mar, los pescados, sí, pero no le dio la salvación por hablar. Digamos que Dios no llamó la salvación para el hombre. El hombre tiene que decidir por ella, decidir tenerla. Sí, gloria a Dios. ¿Qué beneficio tan grande nos da Dios? Y Él sí lo valora. Valorémoslo nosotros. Dios permite que nosotros lo escojamos a Él. Él quiere eso. Si Dios no habló la salvación al hombre, sino que la comenzó en el pesebre y la consumó en la cruz. No habló y salvó, sino que su mismísima palabra vino a nosotros y nos mostró todo su amor. Ahora pues, hermanos, si en esta Navidad nos encontramos con la causa, este fundamento, el motivo, la razón por la cual el verbo de Dios fue encarnado y habitó entre nosotros, ¿cuál fue la causa? ¿Qué es lo que trajo a Dios a salvarnos? Sino que es su amor. Yo creo que en esta Navidad tenemos que meditar, tenemos que pensar, celebrar su amor, el amor de Dios, porque es su amor que lo movió a venir a nacer y a morir por nosotros en la cruz. Si hoy entendemos que es por amor por nosotros, que es por su gracia, por su amor divino, yo creo que tenemos que cambiar, ser personas ahora que valoran que el amor nos es, digamos que nos afecta al amor de Dios. Yo puse acá: oh Dios, ayúdanos para que tu amor nos provoque a obediencia a su palabra. Dice en 1 Juan 2:5, pero el que guarda su palabra, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. Sí, qué curiosa es la Biblia, porque esto que estoy diciendo tiene todo el sentido del mundo. Dice la Biblia que cuando una persona valora el amor de Dios, se vuelve obediente de la palabra de Dios. ¿Verdad? Qué interesante es esto. 2, dice amor con los que Dios nos ha relacionado. Sí, una vez que entendamos el amor de Dios, entonces Dios quiere que ese amor sea entre la gente con la que Él nos puso en este mundo. En 1 Tesalonicenses 4:9 dice: pero acerca del amor fraternal, esto es el amor entre nosotros, dice: no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Esto es, cuando vemos a Dios amarnos, no solo tenemos que admirar tal amor, pero tenemos que practicar ese amor, porque ese amor Él quiere que tengamos. ¿Se entiende eso? 1 Juan 4:16 dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. Ante tal amor de Jesús, amémonos también en poder de Dios. Dice un versículo que muchas veces lo traigo, me gusta mucho, 2 Corintios 5 y voy a decir 14 y 15, dice: porque el amor de Cristo nos constriñe. Esta palabra constriñe quiere decir que nos abraza, nos deja endeudados. Dice: el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Sí? Nos cayó el 20. Dice, y por todos murió,
para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y ojalá y nos caiga el 20 y aprendamos de ese amor para hacer lo mismo nosotros, para amar a los demás. Yo sugiero que no solo adoremos a Jesús por salvarnos, pero que lo honremos amando también. Sí, hagamos lo que Él hizo, honrémoslo, aprendamos de eso, amando a los demás también. Primera de Juan 4, del 7 al 8 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Sí, no sé si se fijó, pero de aquí para atrás nomás hablé de cómo Dios nos ama. ¿Por qué vino del cielo? ¿Por qué encarnó su palabra? ¿Por qué no nos destruyó? ¿Por qué no nos dejó condenados? Es el amor de Dios desde el principio, desde el mismo día de la creación, es más, desde antes de la creación del mundo. Pero luego aquí está cambiando en que si ya entendimos ese amor y no vivimos ese amor, ni lo conocemos y ni estamos en él. Porque nos gusta oír que Él ama, pero tenemos que aprender, pues, porque tenemos que amar como Él ama. O voy a decir otra vez esos dos. Primera de Juan 4, 7 al 8. Dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, hermanos, hermanitos, hijos del Dios Altísimo, puse acá, no podremos saber quién vale la pena amar. Si hacemos distinción de personas, a este amo, a este no amo, ¿sí? No podremos saber quién vale la pena amar si no nos arriesgamos a que nos rompan el corazón amándolos. Si tenemos que decidirnos, no importa qué pase, a ser personas que aman, que sirven, aunque me destrocen el corazón. Porque de qué otra forma vamos a saber quién vale la pena amar. No podemos desde afuera nomás decir: a este quiero, a este no, a este quiero, a este no. Así no hizo Dios. Él murió por todos. No seamos fuertes, sino vulnerables. Yo digo, suframos amando. Y voy a leer, y esto ya es un pedacito donde sí quiero hablar de lo que es el nacimiento de Jesús en la historia bíblica, que me estoy guardando esto para el viernes, se los prometo, pero voy a decir esto porque aquí hay un punto que quiero compartir ya para terminar, ¿ok? Dice, la historia desde la anunciación del ángel, comenzando con Juan Bautista. Esto es, en esa historia que voy a decir, no va a nacer Jesús, es como lo que pasó antes, cositas que pasaron, cuando el ángel vino y les anunció la venida, pues, de Juan Bautista y de Jesús. Ahí va. Y fue comenzando con Juan Bautista y luego el anuncio a María, esposa de José. Así le dijo el ángel a Zacarías, que era el papá de Juan Bautista. Lucas 1, del 15 al 17. Dice: porque será grande delante de Dios. Eso sería Juan Bautista. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo. Aún desde el vientre de su madre. Aquí iba a ser lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Dice en el 16: y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar el Señor, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Yo estuve leyéndolo varias veces y me gustó. Déjenle digo donde dice, aquí dice: y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Dice que Juan Bautista hablará, pues será una persona que dirija a muchos del pueblo de Israel a Dios, ¿verdad? Pero luego dice allí mismo en el 17: e irá delante de él. Esto es, Juan Bautista va a hablar a la gente se va a convertir a Dios, y luego allí mismo dice que va a ir delante de él. Esto es de Dios. ¿Sí se fija? Sí, ahí mismo está diciendo que Jesús es Dios, porque va a hacer que muchos sigan a Dios, pero luego va a ir delante de él. Esto va a ir delante de Dios. Esto es que aquí mismo anuncia que Jesús, pues, es Dios.
delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver a los corazones de los padres a los hijos. Y eso es lo que iba a hacer Juan Bautista, pero anunció pues que Jesús es Dios. Sigue Lucas 1 del 30 al 35. Y aquí va otro punto. Entonces el ángel le dijo a María: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Imagínate, pues, punto y aparte, es Dios. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin, obviamente que es Jesús y es Dios, su reino sin fin. Entonces María, de aquí para adelante quisiera que nos enfocáramos en estas respuestas de María, porque tengo un punto que ya con eso voy a cerrar, pero es de María, ¿ok? Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Esto es, ella dijo: si yo soy virgen, no he tenido no conozco varón, no he tenido ninguna relación con nadie, ¿cómo va a ser? Y el ángel le dijo: va a venir el Espíritu Santo y lo va a engendrar dentro de ti. Y por eso, dijo, porque va a venir de Dios, va a ser llamado Hijo de Dios. Esto es, Dios iba a nacer de ella. Pero ve, la confusión, y lo tengo que decir aquí, la confusión que ahorita hay cuando hablamos de María, es que María iba a dar a luz a Jesús, el que iba a morir por nosotros, hombre. La confusión está en que cuando dicen María es la madre de Dios. Entonces, ese es un gran problema, porque Dios no tiene principio ni tiene fin. Si Él no tuvo papás, Dios no tuvo papás. Sí, aunque Jesús sigue siendo Dios, María no es la madre de Dios, es la madre de Jesús, el hombre que nos iba a salvar. Entonces, cuando le pones, aún se le puede mencionar de esa forma, pero si pones ese título y luego no sabes nada de la Biblia, entonces te quedas con que Dios tiene una mamá, y obviamente que la mamá, imagínate el poder que tiene la mamá de Dios, ¿verdad? Pero es falso, eso no dice la Biblia, es un engaño que la gente se ha comido y es un error. Ahí vamos. Lucas 1:38. Entonces María, que sí estaba entendiendo perfectamente bien, no como todos los demás que están hoy viviendo, María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a su palabra. Exactamente eso yo digo. ¿Cómo es posible? He aquí yo soy el siervo de Dios, que Dios haga conmigo lo que Él quiera. Si buenas palabras, son palabras muy acertadas de una sierva humilde. Y el ángel se fue de su presencia. En Lucas 1:46 al 49, María dice esto: entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Esto es, María, igual que yo y que Pedro y que cada uno de nosotros, necesitaba un Salvador y Jesús era su Salvador. Ella reconoció a Jesús como el que perdona los pecados. Ella no tiene nada que ver con Jesús, ella nada más es un vaso, igual que yo, para que Jesús esté en mí, igual que tú, que esté en ti Jesús. Ella y yo y cada uno ocupamos un Salvador, y ella obviamente lo sabe y lo reconoce públicamente, digámoslo. Se regocija en mi Dios, en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Y voy a decir esto y andamos cerrando. María, la esposa de José, y como ya dijimos el domingo, una vez que Jesús nació, ella no fue más virgen, porque Jesús nació, rompió el vientre de ella, digamos, ¿verdad? Y María y José tuvieron más hijos, 4 hijos y unas cuantas hijas, ¿verdad? Que después siguieron a los apóstoles, como dijimos en el estudio del domingo. Sí, esto es algo maravilloso, muy hermoso. Ella siempre fue fiel, siguió orando y siguiendo a los discípulos. Ahora, la Biblia, yo no déjales digo, yo no tengo ninguna duda, y quiero poner digamos que este punto aquí en claro para cerrar este estudio, porque yo creo que Pedro, digamos, yo creo que Juan, las personas que estuvieron con Jesús, que la Biblia habla de ellos, yo creo que José, están en el cielo, fueron al cielo porque creyeron en Jesús, y yo también creo que María está en el cielo,
junto con Pedro y con ellos, porque no hay por qué dudarlo. Ahora, en el cielo, dice la Biblia, que en el Salmo 16:11, dice que a la diestra de Dios hay plenitud de gozo y delicias constantes para siempre. De acuerdo a la Biblia, nadie puede hablar con alguien, digamos que nadie puede oír de lo que están en el cielo, nadie puede oír de lo que están en la tierra. Si ningún ser humano le puede pedir a otro ser humano que esté en el cielo que se haya muerto porque está en el cielo. ¿Sí? Y si en el cielo hay plenitud de gozo, ¿sí? Entonces los que están en el cielo no pueden oír nuestros problemas. No pueden. Gracias a Dios no pueden. Porque imagínate que yo me muero y me voy al cielo y luego tengo que oír los problemas de mis hijos y de problemas de mi esposa y problemas de... No podemos, porque en el cielo hay plenitud de gozo, delicias constantes para siempre. Entonces, te lo voy a decir bien clarito, el que crea que le puede pedir algo a María, entonces esa persona no sabe dónde está María. Y lo digo a la cámara, porque hay gente a lo mejor que escucha y que no sabe. Nadie que está en el cielo puede oírnos. Nadie puede orar por nosotros, ni interceder por nosotros, ni podemos pedirle que nos cure o que nos sane o que nos ayude en nuestro matrimonio. Solamente Dios, el creador del cielo, el que tiene la autoridad para venir a la tierra y ser uno con nosotros, el que nos dijo, pídanme, lo que me piden en mi nombre, nadie más. Si alguien cree que puede pedirle a María o a alguna otra persona, algún santo o a un apóstol o a un ángel, entonces están pensando que esos no están en el cielo. Ellos están en el cielo, pero esta gente no entiende. En el cielo nadie puede contestar oraciones, solo Dios. Nadie puede oír nuestras oraciones, solo Dios. Punto y aparte. En la Navidad celebremos adorando a Jesús, amando. Pidamos a Dios poder para superar nuestra carne, para superar el amar, para sufrir con gozo, amar a los demás como Jesús lo hizo. Amar como Dios amó. Jesús dice en la Biblia, ámense los unos a los otros como yo os he amado. Sí, con ese amor que Él nos dio, como Él nos amó. Gracias, Señor, por tu amor. Ayúdanos, Dios maravilloso, para que todos los días meditemos en tu amor y disfrutemos de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia, de tu bondad, de tu majestad, de tu deidad. Ayúdanos, Señor, para que el pensarlo, el meditar en lo que tú nos has dado y cómo tú te nos has presentado, nos ayude a dar evidencia de que somos tuyos. Ayúdanos, Dios, para que demos frutos de salvación, que seamos personas que gritan nuestra vida que somos tuyos. Que nuestra boca no hable engaños, ni mentiras, ni malas palabras, que más bien sea una fuente de alabanza, de adoración a ti, fuente de la verdad que hemos aprendido en la Biblia. Ayúdanos, Dios, para que nuestras manos sean las tuyas y lleven un cariño, un abrazo, una forma de apoyo a los demás, nuestros pies para ir a buscar a los enfermos, ir a visitar a los presos. Dios maravilloso, úsanos, porque nosotros somos tuyos, somos tus hijos. Dirígenos, Señor, somos exclusivamente tuyos y si sabemos que nos amas, ayúdanos porque queremos amarte. Dios, ayúdanos a amarte como tú quieres, a ser obedientes a tu palabra, a ser dóciles a tu palabra, a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, para valorar tu amor y amar también, aprender de tu amor y amar también. Especialmente, Señor, en esta Navidad, que vamos a celebrar al que nos ama, al que nos amó y nos perdonó. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria y honor, por siempre vuelvo a alabarte.
Está bien. Pero aquí nos vamos a juntar a las 7, un ratito, el que guste venir de 7 a 8, si quiere tener su familia está bien, más un ratito. Y luego ya nos vamos a la casa a seguirle con los tamales. ¿Ok? Dios los bendiga, los quiero mucho.